Hoy vamos a ver sistema endocrino. Van a ser muchos órganos que vamos a evaluar, así que tal vez vamos a tener que hacer una doble conexión. Así que si tienen alguna duda, igual pregunten. Y también si hay problemas con el audio, me avisan. Entonces, vamos a empezar hablando sobre la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides, ¿dónde la voy a ubicar? Esta se va a ubicar en el triángulo anterior del cuello. Triángulo anterior del cuello. Y como ven acá es lobulada, presenta dos lóbulos, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, y se va a encontrar ubicado debajo de la laringe. Este cartílago que está señalado ahí, ¿no? Que dice laringe, es el cartílago tiroides, ¿no? Que pertenece a los cartílagos de la laringe. Entonces, esto va a estar por encima de la glándula tiroides y por debajo vamos a encontrar los anillos traqueales, ¿no? Que van a estar, digamos, los lóbulos de las glándulas adosadas a la tráquea. Y la unión de los dos lóbulos se denomina istmo, ¿ya? Istmo de la glándula tiroides. Y por detrás de la glándula tiroides vamos a encontrar cuatro glándulas pequeñitas que se denominan glándulas paratiroides. La función de la glándula tiroides, ¿cuál es? Es elaborar las hormonas tiroideas, ¿no? Que son dos, la T4 o tetrayodotironina y la T3, que es la triyodotironina. Son las hormonas tiroideas y son muy importantes porque van a actuar a nivel del todo el organismo, estimulando el crecimiento, el estado mental, el estado metabólico, el sistema nervioso, la función intestinal. Van a regular casi todos los órganos y tejidos del organismo. Entonces, por eso es muy importante. A la histología, como estamos observando, van a presentar un epitelio simple cúbico. Un epitelio simple cúbico y el líquido rosado que se ve en el interior se denomina coloide, ¿no? En este coloide se va a agregar la tiroglobulina, que es una proteína, que es muy importante para la síntesis de las hormonas tiroideas. Pero alrededor de los folículos hay unas células que se denominan células parafoliculares, que están por fuera de los folículos, van a elaborar una hormona o una proteína que se denomina la calcitonina, ya que va a regular el calcio. Mientras tenemos acá el folículo tiroideo con epitelio simple cúbico y el líquido que está a su interior, el coloide. Entonces acá tenemos en la descripción, ¿no? Que el epitelio por lo general es cúbico. A la histología vamos a ver un epitelio simple cúbico, pero eso va a estar relacionado con la fase inactiva de la glándula. También se habla de una fase activa que va a presentar un epitelio cilíndrico, pero lo usual ver en la histología es el epitelio simple cúbico. El coloide, como les mencioné, rico en tiroglobulina, necesario para la síntesis de hormonas tiroideas, y las células foliculares o células C para la calcitonina. Además, acá también vamos a ver vasos sanguíneos que están de coloración más rosada, más eosinófila, acompañando a las células foliculares que van a tener capilares fenestrados, ¿no? Como han visto en la clase de cardio, hay tres tipos de capilares. Uno de ellos es el capilar fenestrado. Una célula folicular va a presentar dos dominios. El dominio que está más cerca al coloide, a ese líquido, es el dominio apical. Y vamos a encontrar proteínas como la pendrina, enzimas como la tiroperoxidasa, las microvellosidades y los pseudópodos. ¿Para qué me sirve la tiroperoxidasa? La tiroperoxidasa es muy importante porque va a permitir la conversión del yoduro, ¿no? La conversión del yoduro en yodo. La tiroperoxidasa se va a encargar de convertir, de oxidar el yoduro que ingresa, no por el consumo a través de la sal, a yodo. De eso se encarga la tiroperoxidasa. ¿De qué se va a encargar la pendrina? La pendrina es una proteína que va a transportar iones como el cloruro, el yoduro, el bicarbonato dentro y fuera de las células. En este caso, la pendrina va a ayudar al transporte de yoduro porque estamos hablando de la tiroides. Y un dominio basal que se encuentra en los transportadores, ¿no? Como tenemos acá el transportador NIS. Es un simporte sodio-yodo, ¿no? Por eso es NIS, simporte sodio-yodo. Un simporte es un mecanismo de transporte en la cual dos moléculas van a pasar juntas hacia un mismo lado. En este caso, dos moléculas de sodio y un yodo van a pasar hacia dentro de la célula tiroidea. Por eso es el simporte sodio-yodo. Hay otros que son antiportes, por ejemplo, que una entra y la otra sale, o también hay otro mecanismo que es el uniporte, en la cual solamente una molécula ingresa. En este caso estamos hablando de un simporte. Dos moléculas ingresan hacia un mismo lado, dos sodios y un yodo. Además tenemos bombas sodio-potasio, como ustedes saben, se retiran tres sodios e ingresan dos potasios. Y eso es importante porque el retiro de sodio por fuera de la célula va a permitir de nuevo su ingreso a través del simporte sodio-yodo.
Además, tenemos en el dominio basal, tenemos a los receptores de la hormona tiroestimulante. ¿Por qué es importante ese receptor? Porque la secreción de hormonas tiroideas va a estar regulada por la hipófisis y por el hipotálamo. Entonces, digamos así, en el hipotálamo encontramos la hormona estimulante de la tirotropina, que es la TRH. TRH en el hipotálamo es la hormona estimulante de la tirotropina. En la hipófisis encontramos la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y en la glándula tiroidea ya encontramos a las hormonas tiroideas, de tal forma que el hipotálamo estimula la hipófisis y la hipófisis estimula a las glándulas tiroideas, así en escalera. Hipotálamo a hipófisis e hipófisis hacia las glándulas tiroideas, actuando en ese receptor, en el receptor TSH, ¿no? De la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, ¿hasta ahí han entendido lo del dominio basal y lo del dominio apical? Sí. Ya. Miren, tenemos acá en primer lugar la producción de la tiroglobulina con el número 1. La producción de la tiroglobulina, ¿no? Por las células epiteliales foliculares, que son simples cúbicas. Estas producen la tiroglobulina y esta tiroglobulina se va a dirigir hacia el lumen, o sea, hacia el coloide. De tal manera que tenemos a la tiroglobulina en el coloide. Luego, las personas que hacen consumen sal, ¿no? Todos consumimos sal. Entonces, mediante este simporte sodio-yodo, ingresan 2 sodios y un yodo. Ingresa el yodo. El yodo ingresa y se dirige hacia el coloide. Por la tiroperoxidasa, este yodo pasa de yoduro hacia yodo, ¿ya? Por la tiroperoxidasa, que está con el número 3 ahí, el yoduro pasa a yodo. Entonces, este yodo se conjuga con la tiroglobulina y eso se va a denominar la organificación, ¿no? La organificación es entre el yodo y la tiroglobulina. Bien, eso va a formar complejos que se denominan MIT y DIT. MIT se refiere a monoyodotironina, mono, o sea, uno, monoyodotironina, y el DIT se refiere a diyodotironina, o sea, dos. Luego, estos MIT y DIT se van a sumar, digámoslo así, se van a agregar y van a formar las hormonas tiroideas finales, que son la T4 y la T3. La T4 es la tetrayodotironina, o sea, la suma de 2 DIT, o sea, de 2 diyodotironina, me dan una tetrayodotironina, 2 más 2, 4. Y esa es la T4, ¿no? También se conoce como tiroxina, o sea, tetrayodotironina es igual a tiroxina. Y la suma de un MIT y un DIT me da la triyodotironina o T3, ¿ya? Luego, posteriormente, por endocitosis dejan el coloide, dejan ese líquido y se dirigen a través de las células tiroideas, ¿no? A la circulación sanguínea. Y de esa manera llegan a todos los tejidos del organismo. Bien, ahora tenemos acá que las T4 y la T3 por una deyodinasa se van a desintegrar y van a generar los MIT y los DIT nuevamente y retornen de nuevo para ser usadas nuevamente. Entonces, ¿se entendió ahí? Vuelvo a repetirlo todo. Entendí. Y una pregunta, ¿qué pasa con el sodio? ¿Qué pasa con el sodio que ingresa? Es retirado por las bombas sodio y potasio. Salen 3 sodios y entran 2 potasios y así. Ay, Ya, ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la T3 y la T4, ¿no? Porque tienen que haber diferencias. Entonces, la T4 es la que tiene una vida más larga, tiene un tiempo de vida media más larga. Por eso es que a los pacientes que son hipotiroideos le dan levotiroxina, que es T4, ¿no? Le dan levotiroxina o T4, porque va a tener un tiempo de vida media promedio de 7 días, más o menos. Es menos potente, pero es más abundante. Y en cambio la T3 es un tiempo de vida muy corta, pero es más potente, es la forma más activa y es menos abundante. Ahora, si nos damos cuenta acá, les dije que la T4 y la T3 van a inactivarse, ¿no? Como vemos acá, se están inactivando por deyodinasas. Acá en el número 8 dice se inactivan por deyodinasas. Pero la deyodinasa que causa la inactivación es la 3, ¿no? Dio3. Mientras que la T4 se forma, ¿no? Se convierte en T3, acuérdense porque eso es pregunta de examen, la T4 se transforma en T3, o sea, en la forma más activa,
gracias a la deyodinasa tipo 2. O sea, deyodinasa tipo 2 causa la formación activa de la T3 a partir de una T4 y la deyodinasa 3 la forma inactiva de T4 y T3 en T3 reversa y en T2. ¿Pudieron entender eso? Sí. ¿Sí? Ya, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Tienen muchas funciones, muchas funciones. Eso es muy notorio, sobre todo cuando ya van a ver en clínica pacientes hipotiroideos e hipertiroideos, ¿no? El hipertiroideo es un paciente clásico, es un paciente delgado, que tiene intolerancia al calor, usa poca ropa, tiene los ojos saltones, tiene una frecuencia cardíaca aumentada, baja de peso, puede comer mucho, puede comer demasiado, pero siempre está delgado. Mientras que los hipotiroideos son los más gorditos, los que tienen enlentecimiento, no realizan actividad física, tienen menor frecuencia cardíaca, tienen también una capacidad muy lenta de respuesta, no están muy atentos, en cambio los hipertiroideos son más hiperactivos. Entonces todo eso es regulado por las hormonas tiroideas. Aparte también actúan a nivel intestinal, por ejemplo, los hipertiroideos, como tienen un metabolismo acelerado, el peristaltismo, que es el movimiento intestinal, también va a estar acelerado y estos pacientes, por ejemplo, van a tener muchas diarreas. En cambio, los hipotiroideos van a sufrir más de estreñimiento. Entonces, toda esa diferencia se basa en las hormonas tiroideas. ¿Ya? Por eso es muy importante que sepan sus funciones. Algo que deben entender que fue lo que expliqué es sobre la regulación. Ahí estamos viendo que existe un eje, que es el eje hipofisiario tiroideo. Hipotálamo hipofisario tiroideo. Esto quiere decir que el hipotálamo, como lo ven ahí, pero tiene una hormona liberadora o un factor liberador que se denomina TRH, ¿no? Hormona liberadora de tirotropina. Tirotropina. Ese va a actuar a la glándula hipófisis, también llamada glándula pituitaria, que va a poseer la TSH, la hormona estimulante de tiroides, o sea, la hormona estimulante de la glándula tiroides. El TRH estimula a la TSH y la TSH a su vez estimula a la glándula tiroidea a nivel de los folículos tiroideos. ¿Y qué va a causar? Que esta glándula elabore las hormonas tiroideas. Como ustedes se dan cuenta, a nivel periférico, la T4 se va a convertir en T3, que es la forma más activa. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando aumentan las hormonas tiroideas? O sea, tengo muchas hormonas tiroideas, T4, T3, tengo mucha producción. Entonces, como va a haber demasiadas hormonas tiroideas, yo ya no quiero que se produzca más porque ya tengo un exceso de hormonas tiroideas. Entonces, ocurre un feedback negativo, estas flechas curvas que están regresando hasta la glándula pituitaria o hipófisis y hasta la glándula al hipotálamo, causando un efecto negativo para que estos ya no elaboren TRH y no elaboren TSH y de esta manera ya no se elaboren hormonas tiroideas porque ya tengo en exceso. De la misma forma ocurre, ¿no? Si no hubiera suficientes hormonas tiroideas, entonces se da un feedback positivo por la cual hacen que el hipotálamo aumente el TRH y la hipófisis el TSH y de esta manera se fabriquen más hormonas tiroideas que no están en sus valores normales. Entonces, ese es el sistema de regulación de las hormonas tiroideas. ¿Entendieron ese punto? Sí. Ya, sigamos. Ahora vamos a pasar a las glándulas paratiroides. Como les había comentado, las glándulas paratiroides son en número de 4 por lo general, pero hay pacientes que presentan variantes y van a tener hasta 5 glándulas. Y también otro aspecto que ocurre por las glándulas paratiroides es que pueden tener ubicaciones que no son en el lóbulo posterior de la tiroides, ¿no? Que son aberraciones. Se ubican en lugares ectópicos y eso es debido a su origen embriológico, ¿no? Aparte de eso, recordando la clase de órganos linfoides, acuérdense que las glándulas paratiroides tienen un origen en común con el timo, por lo cual van a presentar también células tímicas en su tejido. Entonces, como les comenté, son 4 por lo general. Sus dimensiones son 4 milímetros de longitud, 3 de ancho y 2 de espesor. El color es variado, puede ser pardo, rojo, bronceado, amarillo. Y el peso en hombres es de 120 miligramos y en mujeres de 145 miligramos. Como están viendo acá, están los folículos tiroideos con su líquido, con el coloide. Y también estamos viendo aquí las glándulas paratiroides con una tinción más basófila, con células más acumuladas. ¿Y por qué es importante la paratiroides? Porque va a producir una hormona
que es la paratormona, PTH, ¿ya? PTH o paratormona o la hormona de la paratiroides, ¿ya? Y es importante, ¿por qué? Porque cuando ocurre una disminución de calcio a nivel sanguíneo, o sea, cuando hay una hipocalcemia, cuando hay una disminución de calcio en la sangre, eso va a ser un estímulo para que las glándulas paratiroides elaboren la paratormona. ¿Y esa paratormona qué va a hacer? Se va a encargar de la resorción ósea, o sea, de quitarle calcio al hueso. ¿Qué más va a hacer? La reabsorción de calcio a nivel renal y la excreción de fosfato, o sea, la eliminación de fosfato por la orina. Además, reabsorbe el calcio a nivel intestinal y aumenta la vitamina D activa, ¿no? Que es el 1,25 dihidroxicolecalciferol. De tal manera que esto contribuye a que aumenten los niveles de calcio en sangre. Por eso es importante la glándula paratiroides. ¿Se entendió esa explicación? Lo vuelvo a repetir. Sí, repítelo de nuevo. Ya, Sí, eso repítelo. ya. Cuando ocurre una disminución de calcio en la sangre, o se llama hipocalcemia, eso es el estímulo para que las glándulas paratiroides puedan elaborar la paratormona, ¿no? La PTH. Entonces la PTH aumenta y las funciones de la PTH son la reabsorción de calcio del hueso, o sea, le quita el calcio al hueso. Además, reabsorción del calcio a nivel intestinal, de tal manera que ya no se pierde calcio en la orina, pero sí se pierde fosfato en la orina. Y también aumenta la reabsorción de calcio desde el intestino hacia la circulación sanguínea. Además, contribuye a la activación de la vitamina D, que está ahí señalado como la 1,25 dihidroxicolecalciferol, ¿no? La vitamina D activa o calcitriol también se llama. ¿Y todo esto qué hace? Esto causa que aumente el calcio en sangre. Ahora, ¿se entendió? Sí. Ya, sigamos. Ahora, histológicamente hay dos grandes células diferenciadas en la glándula paratiroides. Las principales, que son en mayor número, pero son más pequeñas en dimensión y van a ser más basófilas, o sea, más moradas. Y las células oxifílicas o acidófilas, que son las más rosadas, son más grandes, pero son en menor cantidad. Las células principales se van a encargar sobre todo de la elaboración de la paratormona, ¿no? De la PTH, que ya hemos explicado. Y las oxifílicas o acidófilas van a presentar digamos, células principales en transición que posteriormente ya se van a consolidar como una célula principal y van a poder elaborar PTH. Mientras tanto, están en transición. Y la grasa que va a estar acompañando. Estas son las dos células importantes. Las principales elaboran PTH, son en mayor número, pero son más pequeñas y son basófilas, o sea, más moradas. Mientras que las oxifílicas o acidófilas son más grandes, pero en menor cantidad y son eosinófilas, o sea, más rosadas, y presentan células en transición que aún no elaboran paratormona como lo hacen las células principales. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos descrito las funciones de la paratormona. Como les había mencionado, sacan el calcio del hueso, el fosfato también, reducen la excreción renal de calcio, o sea, no se elimina calcio por la orina y se conserva el calcio, va dirigido hacia el vaso sanguíneo. Lo que sí hace es aumentar la eliminación de fosfato por la orina, y eso es algo que van a ver en los laboratorios. Siempre cuando hay un aumento de calcio en sangre, hay una disminución de fosfato en sangre. Ya, eso sí de ley, no lo vayan a olvidar para nada. Siempre que aumenta el calcio en sangre, hay una disminución de fosfato en sangre, ¿ya? Además, incrementa la absorción intestinal de calcio y fosfato y aumenta la conversión de vitamina D en su forma activa en los riñones. Ahora vamos a explicar un poco sobre cómo se sintetiza la vitamina D, pero básicamente requiere dos hidroxilaciones, ¿no? La primera hidroxilación se da en el hígado, lo cual no me da una vitamina D activa, pero la segunda hidroxilación se da en el riñón y eso sí me da el calcitriol o vitamina D activa, ¿ya? Eso es muy importante. Acá tenemos, ¿no?, los estímulos para que se elabore la paratormona. Como les había mencionado, el principal estímulo es que hay una disminución de calcio en sangre, pero también puede estimularse cuando hay una falta de vitamina D, debido a falta de ingesta de vitamina D, y también cuando hay un aumento de fosfato. Entonces, esos tres estímulos hacen que la
paratiroides, las glándulas paratiroides, sinteticen paratormona. ¿Hasta ahí están siguiendo la clase? Sí, sí. Ya. Entonces acá vamos a ver cómo funciona la síntesis de la vitamina D. Todo inicia por un estímulo, ¿no? En este caso el estímulo es que hay una baja concentración de calcio a nivel sanguíneo, ¿no? A nivel sérico hay una baja concentración de calcio. Entonces, ¿eso qué va a estimular? A que se active la 1-alfa hidroxilasa, ¿no? Esta 1-alfa hidroxilasa que estamos viendo acá se va a activar cuando hay una baja concentración de calcio en sangre. ¿Y cuál es la función de la 1-alfa hidroxilasa? Es la conversión del 25-hidroxicolecalciferol a 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol a nivel renal, o sea, la forma activa. En resumen, la 1-alfa hidroxilasa causa la conversión de 25 hidroxicolecalciferol a 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa. Eso cuando hay una disminución de calcio en sangre. Luego de que se logra estimular a la vitamina D se va a encontrar en sangre y va a llegar hasta el duodeno, ¿no? Que es parte del intestino delgado. Llega al duodeno, ¿no? Y de esta manera se induce la síntesis de esta proteína transportadora de calcio que se denomina calvindina. Y esta calvindina permite que se transporte calcio a través de las células del intestino, que son los enterocitos, hacia la sangre, que son por transporte activo. Eso cuando ocurre en el duodeno, pero cuando ocurre en el yeyuno o en el ilion, que también forman parte del intestino delgado, se da por difusión, o sea, por un transporte pasivo. Y de esa manera se obtiene calcio en sangre. Ahora, también es importante que las personas tengan exposición, o sea, que nos expongamos a los rayos ultravioleta, a la luz solar, porque también eso contribuye a que se active la vitamina D. Ya también es un activador de la vitamina D, la exposición a la luz ultravioleta. Ya, ¿hasta ahí se entendió? Jesús, ¿puede volver a explicar a partir del intestino delgado, por favor? Ya, vamos a hacer otra explicación de todo. Ya. Entonces tenemos una baja concentración de calcio, ¿no? Esta baja concentración de calcio hace de que se estimule la 1-alfa hidroxilasa. Esta enzima ocasiona la conversión de 25 hidroxicolecalciferol a 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol. Obtenemos de esta manera la vitamina D activa. Esta vitamina D activa circula en sangre, ¿no? Circula en sangre mediante una proteína transportadora y llega hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, y en el duodeno se estimula la síntesis de la calvindina, que es una proteína transportadora de calcio. Y eso hace que el calcio pueda llegar a la sangre atravesando el enterocito, ¿no? Que forma parte del intestino delgado, ¿no? Son las células del intestino. Entonces, este calcio atraviesa el enterocito y llega a la sangre. Y eso ocurre por transporte activo, ya que depende de la ATPasa. Entonces, eso es en el duodeno, mientras que en el yeyuno y en el ilion se da por difusión, o sea, por transporte pasivo. Y de esa manera llega el calcio a la sangre y aumenta el calcio en sangre. ¿Ya? ¿Ahí se entendió? Sí, y una pregunta. Cuando había calcio elevado en la sangre, ¿se activaba la 24? La 24 hidroxilasa. Ah, ya. Gracias. Ya, ahora sigamos. Ya, ahora, habíamos mencionado también que existen unas células C o también llamadas células parafoliculares, ¿no? Células C o parafoliculares que van a estar, por lo general, se ubican entre los folículos tiroideos, por eso se llaman parafoliculares, pero también se ha determinado que pueden estar entre las células foliculares. En esta imagen estamos viendo acá esta célula C o parafolicular, si bien su núcleo es basófilo, pero su citoplasma es blanquecino, es pálido, ¿no? Y está por fuera del folículo tiroideo. Pero en este caso, en estas imágenes estamos viendo que están acompañando las células foliculares, parafoliculares, están acompañando a este epitelio simple cúbico, por lo cual también se ha mencionado que puede estar en los folículos, o sea, no solamente por fuera o entre los folículos, sino también en el mismo folículo tiroideo. Y pueden formar conglomerados, aquí se están agregando estas células parafoliculares. ¿Cuál es la función de una célula parafolicular? Es elaborar la calcitonina, que va a antagonizar a la hormona paratiroidea. O sea, tiene efectos
contrarios a la hormona paratiroidea, ya que la calcitonina no se va a encargar de sacar calcio al hueso, al contrario, va a estimular a los osteoblastos y va a inhibir a los osteoclastos. Acuérdense que los osteoblastos forman hueso, mientras que los osteoclastos reabsorben el hueso, ¿no? Causan la resorción ósea. Entonces, la calcitonina va a estimular osteoblastos, formación de hueso, evita la destrucción del hueso. Algunos detalles de las células C o parafoliculares son que se originan de la cresta neural, tienen un bajo porcentaje de la masa tiroidea y, como les había mencionado, pueden estar dentro o fuera, pero por lo general están fuera del folículo tiroideo. Y están relacionados a un péptido, ¿no? Relacionado al gen de la calcitonina, porque justamente lo que ellos elaboran es la calcitonina que antagoniza a la PTH. Entonces acá tenemos que, ¿cuál es el estímulo de la calcitonina? O sea, ¿qué estímulo hace que aumente la producción de calcitonina? Al contrario que la paratormona, que se estimulaba cuando hay una baja concentración de calcio en sangre, en la calcitonina ocurre lo contrario. El ascenso de calcio, el aumento de calcio, hace que se estimule. ¿Y cuáles son las funciones de la calcitonina? Tenemos acá, inhibe la reabsorción de calcio en los riñones, o sea, hace que el calcio se elimine por la orina, de tal manera que disminuye el calcio en sangre. Promueve el depósito de calcio en los huesos, inhibe a los osteoclastos e estimula a los osteoblastos. Inhibe la reabsorción de calcio a nivel intestinal y de esta manera ocurre una baja concentración de calcio en sangre, o sea, disminuye los valores de calcio en sangre. En este cuadro vemos, ¿no? Si hay un aumento de calcio, entonces, ¿qué se estimula? Las células parafoliculares o células C, estas que se encargan de elaborar calcitonina, y se inhibe la reabsorción ósea, o sea, no se saca calcio del hueso y se estimula el depósito más bien de calcio en los huesos, de tal manera que disminuye el calcio en sangre. ¿Ya? ¿Y cómo se da esto a nivel histológico? Para que los osteoclastos funcionen, tienen estos bordes rugosos. Estos bordes rugosos permiten que puedan generar la reabsorción ósea, pero cuando están unidos a la calcitonina que está acá de celeste, esta bolita celeste, cuando están estimulados por la calcitonina pierden el borde rugoso, tienen un borde más liso, y al no tener este borde rugoso no pueden generar la reabsorción ósea. Entonces, de esa manera la calcitonina evita que se quite calcio al hueso. Bien, ¿me están siguiendo ahí? Sí. ¿Sí? ¿Eso puedes repetir lo último, eso del osteoclasto, por favor? Ya. Los osteoclastos, que se encargan de la reabsorción ósea, cuando realizan justamente esta reabsorción ósea que consiste en emitir sustancias ácidas como la catexina, ácido clorhídrico, bajar el pH para generar la reabsorción ósea, para eso requieren bordes rugosos. Esos bordes rugosos que estamos viendo acá en un osteoclasto activo, ¿no? Y ese borde rugoso se da cuando no hay estímulo por la calcitonina. Pero al lado derecho vemos que hay una bolita celeste que justamente es la calcitonina que está estimulando a este osteoclasto y lo está inactivando. O sea, el hecho de que se una un osteoclasto causa la inactivación del osteoclasto. Y me doy cuenta que es inactivo porque no tiene el borde rugoso. Por favor, voy a explicar. Ya. Lo que sucede acá es que cuando un osteoclasto está activo presenta estos bordes rugosos. Entonces, por estos bordes rugosos va a permitir la formación de un pH ácido, o sea, crea un ambiente ácido con ácido clorhídrico, catexina, y de esta manera se permite la reabsorción ósea. Entonces destruye hueso. Pero cuando la calcitonina se une al osteoclasto, lo inhibe, o sea, lo inactiva, ¿ya? Y eso hace que pierda su borde rugoso. Entonces, al perder su borde rugoso, ya no va a poder crear este ambiente ácido. Y como no crea ese ambiente ácido, no destruye el hueso. De tal manera que el calcio que se encuentra en el hueso no sale del hueso. Entonces, de esa manera almacena el calcio dentro del hueso. Por eso es que la calcitonina disminuye el calcio en sangre, ya que evita su salida del hueso. Entonces, ¿ahí se entendió? Sí. Ya, sigamos. Acá tenemos a la vitamina D. Tiene funciones similares a la paratormona, ya que la paratormona, como les mencioné, se encarga de activar a la vitamina D, ¿no? De que se dé la segunda hidroxilación en el riñón. Esta vitamina D va a favorecer la absorción de calcio y fosfato en el intestino, va a reducir la excreción renal de calcio y fosfato. Eso es lo que lo diferencia de la paratormona.
La paratormona, si bien es cierto, reduce la excreción de calcio, o sea, hace que no se pierda calcio por la orina, la paratormona sí causa la eliminación de fosfato por la orina, mientras que la vitamina D se encarga de recuperar tanto calcio como fosfato y que no sean eliminados por la orina. Eso es lo que diferencia a la vitamina D de la paratormona. Además, la vitamina D facilita la mineralización ósea, ¿no? La mineralización del hueso. Y bueno, como les mencionaba, acá tenemos, por ejemplo, una persona ingiere por la dieta vitamina D, ¿no? Leche, pescados. Llega al intestino, se reabsorbe a nivel intestinal e ingresa a la circulación, ¿no? Dieta, intestino, llega a la circulación. Posteriormente esa vitamina D, ¿no? Pasa hacia el hígado, ocurre la primera hidroxilación, se genera la 25 hidroxilasa, luego pasa al riñón y se genera la segunda hidroxilación y yo obtengo, gracias a la segunda hidroxilación por la 1-alfa hidroxilasa, lo que yo obtengo es lo que está en ese circulito verde, es la 1,25 dihidrocolecalciferol, que es la forma activa. Entonces, eso era cuando hay una baja concentración de calcio. Acuérdense que la baja concentración de calcio estimula a la 1-alfa hidroxilasa. Pero, como habíamos mencionado, si hay una alta concentración de calcio, ya no funciona la 1-alfa hidroxilasa, pero funciona la 24 hidroxilasa, ¿no? Y esta 24 hidroxilasa me da lugar a este 1, 24, 25 dihidrocolecalciferol que es inactivo. Ya es inactivo. Lo que es activo, la vitamina D activa, es la 1,25 dihidrocolecalciferol. Y esta vitamina D, acá, como les dije, aumenta la reabsorción intestinal de calcio y fosfato, mineralización, diferenciación celular. Ya, ahí se entendió, lo vuelvo a repetir. ¿Puedes repetir, por favor? Ya, Sí, por favor. ya. Tenemos acá, primero, que se ingiere la vitamina D por la dieta, ¿no? La dieta, por leche, pescado, tenemos a la vitamina D. Esa vitamina D pasa al intestino, ya que se ingirió, ¿no? Pasa al intestino. Desde el intestino se reabsorbe y pasa hacia la circulación, hacia los vasos sanguíneos. Esa vitamina D pasa al hígado, ¿no? Se hidroxila y se obtiene la 25 hidroxilasa, ¿no? La 25 hidroxilasa es la primera hidroxilación. Luego esa 25 hidroxilasa pasa al riñón, ¿no? Y en el riñón, por la 1-alfa hidroxilasa, esa 25 hidroxilasa se convierte en 1,25 dihidrocolecalciferol, que está de verde. Ya, pero eso en el contexto de que hay una baja concentración de calcio en sangre. Pero ¿qué hubiese pasado si es que hay una alta concentración de calcio en sangre? Entonces ya no se activa la 1-alfa hidroxilasa, sino se activa la 24 hidroxilasa, que está a la derecha. Y esa 24 hidroxilasa convierte la 1,25 dihidrocolecalciferol en 1,2425 dihidrocolecalciferol. Y eso es una forma inactiva. ¿Cuáles son las funciones de esta vitamina D? Tenemos acá, la incrementa la absorción de calcio y fosfato, ¿no? A nivel intestinal lo reabsorbe y llega a la sangre. En el hueso induce la mineralización, incrementa esta mineralización ósea. En las células inmunes la diferenciación. Y en el caso de los tumores, inhibe su proliferación, induce la diferenciación e inhibe la angiogénesis. También recuerden que la vitamina D puede activarse gracias a la exposición de la piel, ¿no? A los rayos ultravioletas. ¿Se entendió ahí? Sí, gracias. Ya, sigamos. Bueno, esa tabla es una tabla resumen, es una lámina que resume todo, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, si hay un aumento de calcio, ¿no? Que es el estímulo para que las células parafoliculares elaboren calcitonina, ¿no? ¿Y la calcitonina de qué se encarga? De inhibir la resorción ósea, deja el calcio dentro del hueso, inhibe la absorción intestinal de calcio, inhibe la reabsorción de fosfato en el riñón y aumenta la eliminación de calcio en el riñón y también de magnesio. Mientras que la paratormona se estimula cuando hay una baja concentración de calcio en la sangre, lo elaboran las células principales de las glándulas paratiroides y de que se encargan de inhibir la excreción renal de calcio, o sea, no causan la pérdida de calcio por la orina, aumentan la absorción intestinal de calcio y estimulan la activación de la vitamina D. Muy bien, ese es el resumen de la explicación.
Ahora pasamos a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se llaman suprarrenales porque justamente están ubicadas en el polo superior del riñón. Ahí estamos viendo los dos riñones. Y eso de amarillito son las glándulas suprarrenales, también se llaman glándulas adrenales, tienen dos nombres, y se ubican en el polo superior del riñón. Esta glándula suprarrenal tiene dos partes, una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. La corteza tiene el 80% y la médula en 20%, ¿ya? Y el origen es diferente, ¿no? El origen de la corteza es por tejido mesenquimal, mientras que la médula tiene un origen neuroectodérmico en la cresta neural. Ahora, la corteza tiene tres grandes zonas, ¿no? Tiene la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son las capas de la corteza suprarrenal? Son tres: la glomerular, la fascicular y la reticular. La glomerular tiene el 15% y se va a encargar de elaborar componentes mineralocorticoides. Mineralocorticoides, la más importante es la aldosterona. Esta aldosterona se va a encargar de la reabsorción de sodio y por ósmosis también se reabsorbe agua, así como también de la secreción de potasio y de hidrogeniones, ¿ya? Reabsorción de sodio y agua, eliminación o secreción de potasio e hidrogeniones. Luego tenemos a la zona fascicular, que es la más abundante, tiene un 75% y es muy importante porque en la capa fascicular o zona fasciculada vamos a encontrar la producción de los glucocorticoides o los corticoides, ¿no? Estos corticoides son importantes sobre todo en la farmacología, son importantes antiinflamatorios, son considerados inmunosupresores, ¿ya? Y van a alterar el metabolismo. Por último tenemos a la capa reticular o a la zona reticular, que se va a encargar de elaborar los andrógenos, ¿ya? Los andrógenos tienen un 10% y son las hormonas sexuales producidas a ese nivel. Eso es de la corteza, ¿no? Y la médula va a ser importante porque va a elaborar la epinefrina y la noradrenalina, que se van a estimular sobre todo ante peligro, huida, estrés, ¿no? Esas son las zonas de la glándula suprarrenal. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Ya, ahora vamos a hablar zona por zona. Entonces vamos a empezar con la capa glomerular. Esta capa glomerular va a ser estimulada por un eje o un sistema que se denomina sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese sistema lo van a ver más en fisiología, es un sistema muy bonito, pero básicamente la angiotensina es un vasoconstrictor, ¿no? Un vasoconstrictor. Y esa angiotensina va a estimular a la aldosterona, estimula la producción de aldosterona a nivel de la capa glomerular de la corteza suprarrenal. Y causa que la aldosterona, como les había comentado, reabsorba o retenga sodio y agua y elimine potasio e hidrogeniones. ¿Y eso qué va a causar? El hecho de que se reabsorba sodio va a causar de que se incremente la presión arterial. Por eso es que la angiotensina, al ser vasoconstrictor, estimula la aldosterona para justamente aumentar la presión arterial, ¿ya? Además tenemos acá que la capa glomerular tiene gotículas de lípidos, pero son muy pocas, y estroma con capilares fenestrados, y bueno, van a carecer de la 17-alfa hidroxilasa, que es la que está relacionada a la síntesis de andrógenos, ¿ya? La 17-alfa hidroxilasa relacionada a los andrógenos. Pero la glomerular va a carecer de esta 17-alfa hidroxilasa. Luego tenemos a la zona fascicular, que era la que albergaba el 75% de la corteza. Esta va a ser estimulada por la ACTH. La ACTH es la hormona adrenocorticotropa, ¿ya? Hormona adrenocorticotropa. Adrenocorticotropa, que es la que se va a encargar de justamente estimular a los corticoides, ¿no? A los glucocorticoides. Pero en esta capa sí está la 17-alfa hidroxilasa, por lo cual también se pueden sintetizar andrógenos, ¿ya? Pero sobre todo, lo más importante es glucocorticoides, pero también pueden sintetizarse andrógenos. Muy bien, acá hay más cantidad de gotículas de lípidos, que son los espongiocitos, y bueno, no se ve la histología muy bien, pero van a presentar ya a nivel citoplasmático una gran cantidad de mitocondrias y un retículo endoplasmático liso desarrollado justamente porque van a tener más cantidad de gotículas lipídicas
Por eso el retículo endoplasmático liso, más desarrollado, a comparación de la capa glomerular que tiene menos gotículas de lípidos. ¿Ya? ¿Y cuáles son las funciones de esta corticoides, glucocorticoides? Van a estimular la gluconeogenia, es decir, van a estimular la producción de glucosa a partir de ácidos grasos, de aminoácidos. ¿Ya? A eso se refiere con gluconeogenia o gluconeogénesis, es la producción de glucosa a través o mediante la utilización de ácidos grasos y de aminoácidos. O sea, aumenta de esta manera la glucosa en sangre. Por eso dice ahí, incrementa la glucemia. Disminuye el depósito de proteínas, o sea, hace que estas proteínas se vuelvan aminoácidos para que sean utilizados en la gluconeogénesis. Y aumenta aminoácidos sanguíneos, como les mencionaba. Van a estar relacionados, sobre todo cuando les pregunten en psicología cuál es la hormona del estrés, es el cortisol, ¿ya? Esa es la hormona del estrés. Y no solamente me refiero a estrés psicológico, ¿no? A estrés relacionado a aspectos psicológicos, sino que también está relacionado a estrés, por ejemplo, por enfermedades crónicas, por cirugía, posparto. Esos son eventos estresantes para el organismo. Y como les dije, son unos potentes antiinflamatorios. Por eso es que se utilizan mucho en la farmacología para generar antiinflamación, ¿no? Pero, ojo, aquí en el caso de los corticoides, de los glucocorticoides que se utilizan justamente por ese efecto antiinflamatorio, deben ser usados con mucho cuidado y retirarlo lo más pronto posible, ya que tiene muchos efectos adversos el uso de glucocorticoides. Va desde pueden causar diabetes en los pacientes, pueden causar Cushing en los pacientes, pueden generar también osteoporosis en los pacientes y otra serie de patologías más. Entonces es importante también tener en cuenta sus efectos adversos. No se puede usar de forma indiscriminada, ¿ya? ¿Hasta ahí me han entendido? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Continuamos. La última capa es la zona reticular. Esta zona reticular también se estimula, al igual que la capa fasciculada, por la hormona adrenocorticotropa. Pero en este caso, en esta capa, prevalece la producción de los andrógenos, sobre todo la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿ya? Van a presentar a la histología células anastomosadas en formas de red y van a contener lipofucina, gránulos de lipofucina. Van a presentar capilares fenestrados, van a tener, como les había mencionado en la clase de cardio, pequeños agujeritos en los vasos sanguíneos, pequeños agujeritos en los capilares que van a permitir que el producto, en este caso hormonas sexuales, puedan dirigirse a otros tejidos. Tienen mitocondrias y lisosomas. Acá es importante saber, por ejemplo, acá vemos la diferencia. No necesito que se aprendan ahora este esquema, eso lo van a ver más en fisio, pero lo que sí recuerden es que la capa glomerular, acá dice la capa glomerular, carece de esta enzima SIC17, carece de la 17-alfa hidroxilasa. Como carece de esa SIC17, 17-alfa hidroxilasa, no va a sintetizar cortisol ni hormonas sexuales. ¿Ya? Y por otro lado tenemos que la zona fascicular y la zona reticular van a carecer de la SIC11, por lo cual no van a elaborar corticosterona o aldosterona, ¿ya? Entonces, la glomerular no tiene SIC17, no elabora hormonas sexuales ni corticoides. Y la fascicular y reticular no tiene SIC11, por lo cual no pueden estas dos capas elaborar aldosterona o corticosterona, ¿ya? Otra cosa es importante saber es esto de acá, que muchas veces han preguntado también si es que los varones en los que predominan más la testosterona y las mujeres en los que predominan más los estrógenos, a veces han preguntado si es que los hombres tienen estrógenos o si es que las mujeres tienen testosterona. Pues sí, los hombres tienen tanto testosterona como estrógeno y las mujeres también tienen testosterona y estrógenos. Lo que cambia acá es la prevalencia, ¿no? En el caso de los hombres predomina la testosterona y en el caso de las mujeres predominan los estrógenos. La aromatasa permite la conversión de andrógenos a estrógenos, ¿ya? Por eso es importante. ¿Se entendió ahí? Sí, gracias. Ya, entonces vamos con la médula. La médula suprarrenal van a presentar, es un tipo de células que van a ser medias poligonales, van a tener muchos gránulos y se denominan células cromafines, ¿no? Y van a presentar un color parduzco,
Pero acá estamos viendo un color más basófilo, ¿no? Y van a provenir por la cresta neural, ¿no? Van a presentar también capilares fenestrados porque de esa manera se permite la entrega de las hormonas que van a fabricar. Y bueno, como les había mencionado, tienen muchos gránulos en su citoplasma que van a almacenar adrenalina y noradrenalina, principalmente adrenalina. Y bueno, acá tenemos las diferencias en esta imagen. Por ejemplo, tenemos acá en la parte superior ven ahí un rayito rojo. Ese rayito rojo me dice que hay un estrés, ¿no? Un estrés, la persona siente miedo, le están robando, algo está ocurriendo ahí que estimula, ¿no? A nivel del hipotálamo para que salga un impulso nervioso, ¿no? Ese impulso nervioso llega mediante fibras simpáticas preganglionares hacia la médula, ¿no? Hacia la médula suprarrenal. Y en la médula se estimula la secreción de catecolaminas. En este caso tenemos a la epinefrina y a la norepinefrina. ¿Y de qué se va a encargar esta epinefrina y norepinefrina? Sobre todo van a incrementar la frecuencia cardíaca, van a incrementar la presión arterial, dilatar los bronquios, broncodilatación. Además, convierte a nivel hepático el glucógeno a glucosa. Entonces, al obtener más glucosa, tengo más energía justamente para poder huir del estrés que estoy teniendo en ese momento. Se libera glucosa a nivel sanguíneo, o sea, se genera una hiperglicemia. Además, ocurren cambios en el flujo sanguíneo, se reduce la actividad del sistema digestivo y la producción de orina. Además, se incrementa la tasa metabólica. Si se dan cuenta, el estímulo de las hormonas de la médula suprarrenal se da a partir de un impulso nervioso, ¿no? Ese impulso nervioso viaja y llega a la médula suprarrenal que después, mediante los vasos sanguíneos, van a secretar la norepinefrina y la adrenalina. Por el lado derecho vemos que en el caso de las cortezas suprarrenal, ¿no? De los mineralocorticoides, o sea, aldosterona, o de los glucocorticoides, la ACTH, ¿no? La adrenocorticotropa, va a viajar por el vaso sanguíneo, ¿no? Por vasos sanguíneos y va a llegar a la corteza por vasos sanguíneos. Mientras que en el caso de la adrenalina y noradrenalina, el estímulo llega por un impulso nervioso, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Aparte de que sus hormonas son distintas. ¿Se entendió ahí? Sí, pues. Ya, sigamos. Bueno, acá como les he mencionado, lo más frecuente son las adrenalinas. 80% de las células cromafines producen adrenalina y su gránulo va a ser más central, mientras que la noradrenalina un 20% y su gránulo va a ser más excéntrico. Aunque a la histología, bueno, podemos ver que sus núcleos son medios basófilos, ¿no? Son células medias cuboidales o esféricas. Pero los gránulos, al ser muy pequeños, no se pueden visualizar realmente si son más centrales o excéntricos. ¿Cuáles son los receptores de la adrenalina, ¿no? Los adrenoreceptores. Van a ser 4 subunidades, ¿ya? Eso es pregunta de fisio. Son 4 subunidades, las unidades alfa y las subunidades beta, ¿no? 2 de cada una. La subunidad alfa 1 se va a encargar de la vasoconstricción, aumentar la resistencia vascular periférica, aumentar la presión arterial, la midriasis, que es la dilatación de las pupilas, además el cierre del esfínter interno de la vejiga. Por eso es que se estaba diciendo que se disminuye la actividad del aparato urinario, ¿no? Algo contrario se ve en la beta 2, ¿no? En la beta 2 hay más vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica, hay una broncodilatación, se aumenta la glucogenólisis, o sea, hace que el glucógeno pase a glucosa, aumenta la liberación de glucagón, ¿no? Que el glucagón es una hormona liberada por el páncreas que también van a aumentar la glucosa en sangre y la relajación del músculo uterino. En cuanto a la subunidad alfa 2, vemos que esas son las que inhiben la norepinefrina, inhiben la acetilcolina, inhiben la insulina, ¿no? Son las inhibidoras. Y por último, la beta 1 que va a causar taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, la lipólisis, el inotropismo, que se refiere al aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco, y aumenta la liberación de insulina, que esta va a generar hipoglicemia, o sea, va a disminuir la cantidad de glucosa en sangre. Ya, ahí se entendió, porque estaríamos concluyendo la parte de médula suprarrenal. Sí, sí se entendió. Ya, vamos ahora con el páncreas. El páncreas hay dos, un exocrino y un endocrino.
El exocrino lo vamos a ver más en sistema digestivo, es lo que nos interesa ahora. El páncreas endocrino va a presentar estos islotes de Langerhans, ¿no? Que son el 2% de la masa pancreática, va a ser muy poco. Y en este islote de Langerhans vamos a encontrar 4 tipos de células importantes. Las células alfa, las células beta, las células delta y las células F. Las células alfa, que son el 25%, van a elaborar el glucagón. El glucagón es una hormona cuya función principal es aumentar los niveles de glucosa en sangre, o sea, va a generar hiperglicemia. Las células beta, que son el 60%, van a elaborar la insulina, que va a generar disminución de glucosa en sangre, o sea, hipoglicemia, permitiendo el ingreso de la glucosa a todas las células, principalmente tejido muscular y tejido hepático. Las células delta en 10%, que van a elaborar la somatostatina. Esta somatostatina es importante porque van a ser las inhibidoras, van a inhibir al glucagón y van a inhibir a la insulina. Ya cuando les pregunten somatostatina, simplemente inhiben todo lo que encuentran van a inhibir, ya son las inhibidoras. Se menciona ahí que las células delta también pueden elaborar gastrina. Esa gastrina se va a encargar de aumentar la acidez gástrica, pero principalmente quien se encarga de elaborar la gastrina es las células G. Ya las células G van a elaborar la gastrina. Eso lo vamos a ver en sistema digestivo, ¿ya? Principalmente las células G. Pero las células D se ha reportado, las células delta se ha reportado cierta funcionabilidad en la producción de gastrina. Por último, tenemos las células F, que están en menor porcentaje y van a encargarse de elaborar polipéptido pancreático, que también van a tener funciones inhibidoras. Ya, sigamos primero con la descripción de los islotes de Langerhans. Como les había dicho, son cordones anastomosados, de células endocrinas, ya mencionamos las 4 células endocrinas, y van a tener un sistema propio para el islote de Langerhans, que es el sistema porta-insulacinar. Este sistema porta-insulacinar va a irrigar al islote de Langerhans, mientras que el sistema vascular acinar va a irrigar a los acinos pancreáticos, que son del páncreas exocrino, ¿ya? Entonces, sistema porta-insulacinar para el páncreas endocrino y el sistema vascular acinar para el páncreas exocrino. Y ahí estamos viendo, ¿no? A la histología, al microscopio óptico, ustedes van a darse cuenta que los islotes de Langerhans son más pálidos. Siempre van a estar más basófilos los acinos pancreáticos, o sea, el páncreas exocrino, que incluso es el más abundante, y los islotes de Langerhans, que son el páncreas endocrino, van a estar más céntricos y van a ser más pálidos, o sea, no van a ser tan claros. Y eso va a diferenciarlo, porque va a hacer contraste con el páncreas exocrino. Otra característica que se ha visto es que las células beta son las que van a ubicarse a nivel central. O sea, las células beta que van a producir insulina se van a ubicar en el centro, mientras que las otras se van a ubicar más a nivel periférico, ¿ya? Esto es para decir, más o menos diferenciarlo, ¿no? Porque la histología es un poco difícil decir, esta es una célula alfa o esta es una célula beta, ¿no? Más que nada por la ubicación puedo diferenciar cuál es cuál, ¿no? Entonces vamos a empezar con las células alfa. Células alfa van a ser péptidos de 29 aminoácidos y van a producir glucagón. Este glucagón se estimula cuando disminuye la glucosa. O sea, cuando hay un bajo conteo de glucosa en sangre, eso es un estímulo para que el glucagón aumente. Y cuando el glucagón aumenta, como les había mencionado, este causa el aumento de glucosa en sangre, o sea, hiperglicemia. Su estímulo es que hay una baja glucosa en sangre. Y van a incrementar la glucogenólisis hepática, o sea, la destrucción de glucógeno o el paso de glucógeno a glucosa, de tal manera que aumenta la glucosa en sangre. E incrementa la gluconeogenia hepática, el proceso que les había mencionado, que utiliza ácidos grasos y aminoácidos para elaborar glucosa, de tal manera que también aumenta la glucosa en sangre. En resumen, genera hiperglicemia y su estímulo es la hipoglicemia. ¿Se entendió ese punto? Sí. Ya. Por el contrario, tenemos acá a las células beta. Estas células beta van a ser polipéptidos de 2 cadenas, van a presentar puentes disulfuro que van a unir estas cadenas y van a producir sobre todo la insulina. Esa es la función de las células beta, van a producir insulina. Esta insulina, su estímulo es al revés del glucagón. El estímulo es la hiperglicemia y va a generar hipoglicemia, o sea, va a disminuir la glucosa en sangre. ¿Y cómo lo disminuye? Entregando la glucosa a las células musculares, a las células hepáticas. ¿Cuáles las funciones de la insulina?
va a favorecer la captación y metabolismo muscular de la glucosa, captación y almacenamiento en el hígado, y lo va a transformar esta glucosa en glucógeno. Eso se denomina glucogenogénesis, ¿no? Glucogenogénesis. Además, va a favorecer la conversión de exceso de glucosa en ácidos grasos, va a aumentar la lipogénesis y la síntesis y depósito de proteínas. ¿Qué más tenemos? En este cuadro vemos acá, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, la insulina frena la glucogénesis, o sea, no va a evitar que se elabore la glucosa, va a evitar que se desintegre el glucógeno para que no se obtenga glucosa, va a disminuir la lipólisis, o sea, va a evitar que se obtengan ácidos grasos que puedan estar disponibles para elaborar glucosa, va a evitar eso, va a evitar la cetogénesis y va a evitar la proteólisis. Pero lo que sí va a estimular es que la glucosa se almacene en tejido adiposo, en tejido muscular, va a estimular que la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas y entre otras funciones que tiene. Entonces, en resumen, la insulina se va a encargar de disminuir la glucosa en sangre, de generar hipoglicemia, y su estímulo es la hiperglicemia. Ya, ¿qué más tenemos sobre las células beta? Que van a trabajar con dos transportadores, el GLUT2 y el GLUT4. El GLUT4, que estamos acá, va a servir para la utilización de la glucosa en células, ¿no? En células musculares, células hepáticas. Vemos acá la insulina que está de verdecito, va a interactuar con receptores de la insulina, ¿no? Y va a activar dos vías. Una vía que es la vía de la MAC quinasa, que se va a encargar de la expresión genética, el crecimiento celular, de la proliferación. Y otra vía que es la vía de la fosfatidil-inositol 3 quinasa, fosfatidil-inositol 3 quinasa, que se va a encargar de elaborar lípidos, proteínas y glucógeno. Y además la proliferación y supervivencia celular. Estas vías van a facilitar que la glucosa que está llevada por la insulina ingrese a las células musculares hepáticas mediante el transportador GLUT4. O sea, el GLUT4 permite el ingreso de la glucosa a la célula. ¿Ya? Esa es la principal función del GLUT4. Mientras que la GLUT2 va a permitir que la glucosa ingrese, digamos, al tejido pancreático, ¿ya? A los islotes de Langerhans. ¿Por qué? Porque esto va a generarle información a los islotes de Langerhans para saber si realmente se encuentra el organismo con hiperglicemia o hipoglicemia. De tal manera que si estos islotes determinen que hay una hiperglicemia, entonces van a aumentar la producción de insulina para que se genere la hipoglicemia. Entonces GLUT2 a nivel de las células pancreáticas, células beta, y el GLUT4 a nivel periférico en el músculo, en el hígado, para la utilización de la glucosa. ¿Se entendió ahí? ¿Puedes repetir lo del GLUT2, porfa? Ya. El GLUT2 va a ser un transportador que va a permitir el ingreso de glucosa a la célula beta pancreática, ¿no? Va a ser como un muestreo, es como un censo que te permite saber una pequeña muestra de la realidad, ¿no? Es como una pequeña partecita de lo que está ocurriendo realmente. Entonces, ese GLUT2 va a permitir que la célula beta pancreática esté al tanto de cuánta glucosa hay en la sangre, ¿no? Entonces, si determina que hay mucha glucosa, o sea, hiperglicemia, va a decir, ah, no, hay mucha hiperglicemia, hay mucha glucosa, entonces lo que yo tengo que hacer es disminuir esa glucosa en sangre. Y para esto voy a elaborar insulina, ¿no? Entonces las células beta van a elaborar insulina y de esta manera van a disminuir los niveles de glucosa en sangre, ya que se van a utilizar en los tejidos periféricos. De esa manera funciona el GLUT2. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya, sigamos. Ahora vamos a pasar al sistema neuroendocrino, ¿ya? En el sistema neuroendocrino vamos a ver un poco más sobre lo de la hipófisis. En la hipófisis tenemos dos grandes partes, ¿no? La adenohipófisis, o también se denomina hipófisis anterior, y la neurohipófisis o hipófisis posterior. En el caso de la adenohipófisis vamos a encontrar dos células, que son las acidófilas y las basófilas, ¿ya? Acidófilas y basófilas. En las acidófilas vamos a encontrar a la hormona de crecimiento, que también se denomina somatotropina, que va a estimular en el caso del hígado el factor de crecimiento similar a la insulina y va a permitir el crecimiento de las placas epifisiarias del hueso.
También las células acidófilas tenemos a la prolactina, que son las mamotropas, ¿ya? Mamotropas. Y se van a encargar de la producción de la leche en la glándula mamaria. Además, tenemos en la adenohipófisis a las células basófilas. Tenemos a la hormona estimulante de los folículos, tenemos a las células de Sertoli, en el caso de los varones, en los testículos, y las células de la granulosa en el ovario, en las mujeres. A la hormona luteinizante también es una gonadotropina, y tenemos a las células de Leydig, que producen la testosterona en el varón, y el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que se encuentra en las mujeres. Además, en las células basófilas tenemos a la hormona estimulante de tiroides, que ya vimos al iniciar la clase, que van a estimular justamente a los folículos tiroideos para la producción de hormonas tiroideas. Y por último, en las células basófilas tenemos a las adrenocorticotropas, ¿no?, que estimulaban a la capa fascicular reticular de las glándulas adrenales. Ya. Aparte de eso, aparte de las células acidófilas y basófilas, también hay unas células cromófobas, ¿ya? También pueden preguntarles. En la adenohipófisis yo encuentro células acidófilas, células basófilas y también puedo encontrar células cromófobas, que como su nombre lo dice, no tienen color. Estas células cromófobas pueden ser cualquiera de las que ya mencioné, o sea, pueden ser las de la prolactina, la de la hormona de crecimiento, las luteinizantes, la de la tiroides, las adrenocorticotropas, pueden ser cualquiera de ellas, pero ya en un estado ya viejito, ¿no? Ya cumplió su tiempo de vida media, ya no tiene mucha funcionalidad, ya está en degeneración, ¿no? Estas son las cromófobas, pueden ser cualquiera. Por otro lado tenemos a la neurohipófisis, que también forma parte de la hipófisis. Y esta de acá va a tener hormonas como la oxitocina y la hormona antidiurética. Pero ojo acá, las hormonas antidiuréticas y la oxitocina, si bien es cierto, se van a encontrar almacenadas en la neurohipófisis, se van a encontrar almacenadas, pero no son producidas por la neurohipófisis, ¿ya? Esas van a ser producidas a nivel hipotalámico en los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿ya? En el caso de la hormona antidiurética, su función va a ser la reabsorción de agua, ¿ya? Va a reabsorber agua de los túbulos colectores del riñón, ¿ya? Y la oxitocina va a funcionar en la contracción del miometrio durante el parto y la contracción de las células mioepiteliales durante la lactancia. Aquí también no confundan. La prolactina produce la leche. La prolactina en la adenohipófisis produce la leche. Pero la oxitocina ayuda a la contracción de las células mioepiteliales de la glándula mamaria para que se expulse la leche, ¿ya? Pero que se encarga de producir es la prolactina. Entonces continuamos. En el caso de la glándula pineal, que también forma parte del sistema neuroendocrino, vamos a encontrar a los pinealocitos, que se van a encargar de la elaboración de la melatonina, y esta va a regular el ciclo de sueño-vigilia. Y también tenemos unas células intersticiales que se van a ubicar entre los pinealocitos. Van a presentar un núcleos alargados y un citoplasma que se va a tener más oscuro que el pinealocito, ¿ya? Pero van a tener más o menos una función estructural, ¿no? Más que secretora. Entonces continuamos. Acá vemos el eje hipotálamo hipoficiario. Vemos acá que en el hipotálamo ubicamos a estos dos núcleos importantes, que es el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Estos se van a encargar de elaborar la oxitocina y la vasopresina, ¿ya? Y a nivel de la neurohipófisis se van a almacenar estas oxitocinas y vasopresinas, ¿ya? En el caso de la adenohipófisis se va a encargar de albergar esas células acidófilas y basófilas y también las cromófobas. Algo que también debo mencionar acá es que entre la adenohipófisis y la neurohipófisis hay un pequeño espacio que se denomina pars intermedia, ¿ya? Aquí no se muestra en esta imagen, pero existe un espacio entre la adenohipófisis y neurohipófisis que se denomina pars intermedia. Y en esa pars intermedia se van a encontrar hormonas que son la hormona estimulante de los melanocitos para que estos elaboren melanina. Bueno, otra vez mencionarles, en la hipófisis hay dos lóbulos, la neurohipófisis y la adenohipófisis. Ya, acá en la adenohipófisis, tres tipos celulares, acidófilas, acá estamos viendo en esta imagen, acidófilas, basófilas
y las cromófobas. Si ven ahí, las cromófobas tienen un citoplasma amplio y un núcleo excéntrico y son de coloración pálida, mientras que las basófilas se ven más teñidas, con un núcleo excéntrico también y un citoplasma rosado. Y las acidófilas se ven de un coloración intermedio entre las cromófobas y las basófilas, y su núcleo no se nota claramente. Entonces tenemos acá las acidófilas. Una mnemotecnia para que se acuerden es asoma, ¿no? Las acidófilas son la somatotropina y las mamotropas. Asoma, acidófilas, somatotropina y mamotropas. ¿Ya? En el caso de la somatotropina se va a encargar de inducir en el hígado, como les mencioné, la síntesis de factores de crecimiento, ¿no? Como el factor de crecimiento similar a la insulina, y eso va a estimular el crecimiento de las placas epifisiarias, ¿no? Del músculo esquelético. ¿Quién inhibe a las somatotropas? O sea, ¿quién inhibe esta hormona de crecimiento? La somatostatina, ¿no? Como les mencionaba, estas son inhibidoras, siempre inhiben. Y la somatostatina no solamente se elabora por el páncreas, que hemos visto, también se elabora por el hipotálamo, ¿ya? No olvidar eso. En el caso de las mamotropas, van a elaborar la prolactina y esto va a permitir la secreción de la leche. Y tenemos acá el PIF, que es factor inhibidor de prolactina, que también se elabora por el hipotálamo y va a inhibir a las mamotropas. Esas son las acidófilas de la adenopófisis. Acá vemos su función de cada una de ellas. Tenemos acá en este caso a la PRH o TRH, que son la hormona liberadora de prolactina, y también la de tirotropina. Estas dos estimulan la producción de prolactina, o sea, no solamente la hormona liberadora de prolactina, sino también la hormona liberadora de tirotropina tiene cierta funcionalidad a ese nivel, de tal manera que se aumenta la producción de prolactina y esta va a generar la lactogenia, ¿no? La producción de leche. Fundamentalmente esa es su función. Y en el caso de la hormona de crecimiento, tenemos acá la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y va a estimular justamente a esta hormona, a la somatotropina. Esta en el hígado va a aumentar los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina, que acá está como IGF-1, y va a estimular el crecimiento de las placas epifisiarias, sobre todo de los huesos largos, ¿ya? Sobre todo de los huesos largos. Esas serían las acidófilas. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Continúo? Sí, continúa. Ya, sigamos. Entonces tenemos acá las basófilas, la mnemotecnia es contigo, para que se acuerden, las basófilas contigo. Tenemos a las corticotropas, a las tirotropas y a las gonadotropas. Las corticotropas, como ya habíamos visto, se van a encargar de estimular la capa fascicular y reticular de la glándula suprarrenal para la elaboración de glucocorticoides y andrógenos. Las tirotropas a nivel de los folículos tiroideos mediante la tiroestimulante para la secreción de hormonas tiroideas. Y las gonadotropas, hay dos gonadotropinas. Uno es la folículo estimulante o FSH y la otra es la luteinizante o LH. La folículo estimulante, en el caso de las mujeres, el desarrollo del folículo ovárico, que posteriormente va a generar la ovulación, así como también la síntesis de estrógenos. Y en el caso de los varones, las células de Sertoli, que son un tipo de células triangulares con un citoplasma amplio y que van a servir sobre todo de soporte y de nutrición para los espermatocitos del varón. En el caso de la hormona luteinizante, va a inducir la ovulación y el desarrollo del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, además de la secreción de estrógenos y también progesterona en las mujeres. Y en el caso de los varones, las células de Leydig. Las células de Leydig se van a encontrar por fuera de los túbulos seminíferos que se encuentran en el testículo del varón, ¿ya? Las células de Sertoli están dentro de los túbulos seminíferos y las células de Leydig van a estar por fuera de los túbulos seminíferos. Y las células de Leydig se van a encargar de la elaboración de la testosterona, ¿ya? Fundamentalmente es Leydig, elaboración de testosterona, y la célula de Sertoli, más que nada para nutrir a los espermatocitos. Entonces vamos a ver acá la función. Tenemos, por ejemplo, la TRH, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina. Esto va a actuar sobre la TSH. Acuérdense que los folículos tiroideos tienen en su dominio basal un receptor para la hormona
tiroestimulante o TSH. De tal manera que va a estimular a la glándula tiroidea para que elabore las hormonas tiroideas, ¿no? La T4 y la T3. Acuérdense que la T4 se convierte en T3. ¿Qué más tenemos? En el caso de la GnRH, tenemos acá que va a estimular mediante la folículo estimulante y la luteinizante a las células de Sertoli. En el caso de la folículo estimulante tenemos a las células de Sertoli en el testículo, que son células nutricionales, y las células de la granulosa en los ovarios para la síntesis de estrógenos. Y la luteinizante, que se va a encargar de formar el cuerpo lúteo, que este se forma luego de que se da la ovulación en el día 14 de la menstruación. O sea, posteriormente a ese día se va a formar el cuerpo lúteo. Y la hormona luteinizante en el caso de los varones, las células de Leydig, que están fuera del túbulo seminífero y elaboran la testosterona. ¿Qué más tenemos? Por último, en las basófilas tenemos acá a la CRH, que va a estimular a la adrenocorticotropina a nivel de la capa fascicular y reticular para la elaboración de cortisol y hormonas sexuales. De ahí, esas son las basófilas. Ahora, en el caso de la neurohipófisis, tenemos acá que son las que se van a encargar de almacenar las hormonas producidas en el hipotálamo, oxitocina y vasopresina, ¿no? ¿Y dónde se producen esas hormonas? En el hipotálamo, en el núcleo paraventricular para la oxitocina y supraóptico para la hormona antidiurética, ¿ya? O también se llama ADH. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las funciones de la vasopresina? En este caso es la reabsorción de agua, y la oxitocina, la contracción de las células mioepiteliales para la excreción de la leche y la contracción uterina durante el parto. ¿Qué más tenemos? En el caso de los neurohipófisis vamos a encontrar unas células llamadas pituicitos. Estos pituicitos van a ser células de soporte, ¿no? Células de soporte que van a tener prolongaciones citoplasmáticas y van a rodear las fibras nerviosas amielínicas, ¿no? Que van a ser originadas en los núcleos del hipotálamo. Además podemos encontrar algo que se denominan cuerpos de Herring. Cuerpos de Herring que van a ser acumulaciones de gránulos neurosecretores, ¿no? En forma esférica, más o menos, ovalada, esférica, y se van a acumular en axones de neuronas neurosecretoras, ¿no? En este caso estamos hablando de la secreción de oxitocinas y vasopresinas. Ya, esos son los cuerpos de Herring. De ahí, ¿qué más tenemos? Acá, bueno, las funciones que ya les he mencionado: núcleo paraventricular, oxitocina, contracción del miometrio durante el parto y la contracción de las células mioepiteliales para la eyaculación de la leche. Y la antidiurética o vasopresina, al reabsorber agua, va a aumentar el volumen y eso va a aumentar la presión arterial y también aumenta la permeabilidad para el agua en el túbulo colector, de tal manera que se reabsorbe agua. Y por último tenemos a la glándula pineal. Bueno, su concepto es una proyección del techo del diencéfalo, ¿no? Y va a estar recubierta por tejido conjuntivo, por la pía madre, que es una meninge. Envía tabiques y trabéculas hacia el interior de la glándula para dividirla en lobulillos incompletos. El tipo celular principal son los pinealocitos, que van a elaborar la melatonina, que va a regular el ciclo de sueño-vigilia. Además tenemos células de la neuroglia. Ahora, ¿cómo se va a estimular la producción de melatonina? Cuando es durante la noche. O sea, durante la noche va a estimularse la producción de melatonina. En cambio, cuando es diurno, o sea, cuando es en la tarde, en el día, se va a estimular la producción de serotonina. En la imagen histológica estamos viendo algo más oscuro, amarronado, que son las arenillas cerebrales o cuerpos arenáceos, ¿no? Y eso van a ser más que nada las calcificaciones de la glándula pineal, y no solamente va a ocurrir en la glándula pineal, sino que estas calcificaciones también pueden ocurrir en otras partes, como los plexos coroideos, que estaban encargados de la producción de líquido cefalorraquídeo. También pueden ocurrir este tipo de calcificaciones. Y acá en el caso de la síntesis vamos a ver que la pregunta que le van a hacer en el examen es cuál es el aminoácido que va a ser el precursor de la melatonina. Y ustedes van a responder
el triptófano, ¿no? El triptófano va a ser el precursor de la melatonina. Posteriormente, por una enzima, la triptófano hidroxilasa pasa a 5-hidroxitriptófano, luego por una L-aminodescarboxilasa a serotonina, que va a estar cuando sea de día, y luego por la N-acetiltransferasa a N-acetilserotonina, y ya cuando estamos en la parte nocturna pasa a melatonina por la hidroxindol o metiltransferasa, ¿no? Y la melatonina no solamente tiene funciones en la regulación del ciclo sueño-vigilia, sino que también esta va a poder estimular a la secreción de la hormona de crecimiento, es un potente antioxidante, va a combatir los radicales libres, va a mejorar el sistema inmunológico, va a inhibir infecciones y va a incrementar el sistema de defensa del organismo. O sea, no es solamente regulación de ciclo sueño-vigilia. Entonces, eso sería la clase de hoy, chicos. Un poquito densa. A ver, ¿ha quedado dudas? ¿Preguntas? Sí, todo ok, creo. ¿Todo ok? Ya, entonces, Sí. ya, entonces tienen mucho por estudiar entonces sobre el sistema endocrino. Y bueno, ya, el examen va a ser el día de mañana a las 9 de la noche. ¿Ya? Entonces eso sería todo. Ya, gracias por su atención más bien y por el tiempito. Gracias, Jesus. Gracias, Jesus. Bye. Chao, Adiós. cuídense.